Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Si hay una palabra particularmente que nos incumbe, es la de persona. Nos identificamos como personas, distinguimos entre buenas y malas, reconocemos una fuerte personalidad, otorgamos personalidad jurídica, tenemos relaciones personales, interpersonales e impersonales, hablamos de personarse en un juicio, diagnosticamos personalidad múltiple y recurrimos a la psicología transpersonal. No es exagerado decir que Occidente se yergue sobre el concepto de persona. El dogma central del cristianismo, el de la Santísima Trinidad, afirma que Dios es un ser único que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se fundamenta, como establece en su preámbulo, en la dignidad y el valor de la persona humana. Nuestra palabra de hoy proviene de la latina persona, y esta del etrusco fersu, y esta del griego prosopon. Significaban originalmente máscara. La máscara de los antiguos no solo escondía el rostro de los actores, también servía para representar una emoción y además para amplificar la voz del actor. Por ello, algunos relacionan la palabra persona con el verbo latín persono, que significa resonar por todos lados. Suena por persona. Ya en la antigua Roma, por extensión, el término se comenzó a utilizar para significar el papel en una obra de teatro, el rol de un personaje, la postura pública de alguien, el personaje mismo e incluso la entidad jurídica de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Sin embargo, muchas personas, en el sentido que hoy utilizamos la palabra, no eran consideradas personas. Solo mucho después, y entre otras cosas por el papel esencial del cristianismo, la palabra persona pasó a significar lo que hoy significa, un sinónimo del ser humano. ¿Pero qué significa ser una persona? ¿Qué nos convierte en seres humanos? ¿Los diferentes tipos de personalidad reflejan diferentes tipos de personas? ¿Hay un camino que pueda orientarnos para desarrollarnos mejor como personas? Para conversar sobre estas y otras eternas preguntas, hoy nos acompaña Roberto Socco, como la palabra italiana. Roberto Socco Passimeni es ingeniero por el Politécnico de Milán y filósofo y teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Realizó una maestría en teología dogmática en la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt, en Alemania, y esta misma universidad está completando su doctorado en filosofía sobre el concepto de persona en Robert Spemann. Es un acérrimo defensor de la educación humanística y entre sus publicaciones destacamos Der Kornham des Menschensohnes, disculparán mi pronunciación, libro que versa sobre los conceptos de libertad y obediencia a partir de la revelación cristiana. Colabora en algunas obras caritativas y educativas, como Crecemos, dijo AC, y desde hace ya algunos lustros es profesor del Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM. Muchas gracias por aceptar la invitación, Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues vamos a empezar con la pregunta más fácil y la más difícil. ¿Cómo definirías tú el concepto de persona? Ahora, ustedes han hecho ya una introducción muy buena, una síntesis con las etapas históricas. Yo diría que dar una definición es un poco difícil. Hay la de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, pero a esta definición faltaría la dimensión social.
y el filósofo que estoy estudiando ahora es exactamente uno de los filósofos que intenta añadir a esta definición de Boëtio también una dimensión personal. Es decir, que uno se descubre persona solo en el contacto con otras personas. El filósofo que estás estudiando ahora tiene un libro, Robert Spyman, para tu tesis doctoral, tiene un libro que se titula justamente Personas, acerca de la distinción entre algo y alguien. Y por lo que he podido ojear preparando el programa, no lo he leído a él directamente, aunque he visto que es un filósofo muy importante. Su papel es muy relevante justamente como crítico también del nazismo. ¿Cuál es esa importancia? ¿Qué es ese punto nodal que nos sirve para distinguir entre algo y alguien? Adentro, cioè, tengo que ampliar un poco, dar un poco el panorama para poder entenderla. Intentaré hacerlo de la manera más sencilla. Ahora, hay por ejemplo una tendencia en la filosofía moderna representada por un filósofo australiano, Peter Singer, que ahora enseña en Princeton, en donde él dice que, cioè, retomando también de otros filósofos anteriores, que el ser persona no es solo de los seres humanos, sino que es también de otros animales, por ejemplo. ¿Por qué dice esto? Porque parte de una idea que uno demuestra ser persona cuando demuestra un cierto grado de autoconciencia. Y por lo tanto hay seres humanos que no pueden demostrar este grado de autoconciencia y según él no serían personas. Mientras que otros seres humanos o otros animales también pueden demostrar este grado de autoconciencia y por lo tanto serían personas. Y esto con lo que ustedes mencionaban anteriormente, con los derechos que corresponden cuando uno reconoce que alguien es una persona. Entonces, cuando habla de alguien, implícitamente Spemann quiere decir que no es posible como partir de un criterio como el criterio de la autoconciencia para establecer que una persona es persona, que un ser humano es persona. Y por lo tanto que no se puede, cioè, porque la crítica que hace Singer es esto: si nosotros decimos que todos los seres humanos son personas, entonces estamos cayendo en un especismo, es decir, la especie humana se pone como por encima de las otras. De hecho, para aterrizarlo un poco antes de que continúes con la explicación, Peter Singer es muy famoso por un libro que se llama Liberación Animal y que luego utilizan como fundamento los vegetarianos, ¿no? Porque justamente lo que busca él es enaltecer el espíritu o la entidad de los animales, ¿no? O sea, la propuesta de él surge desde ahí, ¿no? Correcto. Y entonces, si el ser humano debería también demostrar ser persona, entonces sería algo y ya no sería alguien, porque el hombre se descubre persona en el contacto con otras personas. Bueno, aquí se podría entrar en otro tema, pero como inicio puede bastar esto. Es decir, Spemann sostiene que no se puede tomar un criterio como el criterio de la autoconciencia para establecer si alguien es persona, sino que la persona, como decían ustedes anteriormente en la introducción, reconocido también por el prólogo de la Declaración de los Derechos Humanos,
es como algo que no se puede demostrar, cioè es algo que solo se manifiesta. Te quiero hacer una pregunta y luego le voy a pasar el micrófono a Carlos, que seguro que nos va a apoyar con el diálogo. Ahora estaba comentándonos Pablo antes de comenzar el programa, que fue alumno tuyo y que tiene unos intereses espirituales importantes, como muchos de nosotros, que te preguntara al respecto. Y yo tenía una pregunta justamente en ese sentido. Huxley, que escribió La filosofía perenne, un libro muy importante, escribió: el cuerpo es siempre temporal, el espíritu es siempre eterno y la psique, el alma, es una criatura anfibia obligada por las leyes de la existencia del ser humano a asociarse hasta cierto punto con su cuerpo, pero capaz, si lo desea, de experimentar su espíritu con la base divina. ¿Cuál es la relación entre el concepto de persona, alma y espíritu? Porque los que hemos tenido oportunidad de leer un poquito sobre filosofía medieval tenemos una suerte de nociones de cuál es la diferencia entre espíritu y alma, pero los que no han tenido esa oportunidad quizás no la conocen. El alma, cioè retomando la filosofía medieval y también la filosofía antigua, en especial Aristóteles, es identificada con la vida. Por lo tanto, cualquier ser vivo tiene un cuerpo y un alma, y el alma es la vida del cuerpo. Cuando se habla del espíritu, por el contrario, se habla de esta capacidad que el ser humano tiene de elevarse hacia un ser que trasciende, y por lo tanto la capacidad del ser humano de relacionarse con Dios. Entonces no se puede absolutamente identificar, cioè nel sentido que se podría identificar el espíritu con el alma. El espíritu dice algo más de lo cual es capaz el ser humano, es decir, esta apertura hacia lo trascendente. ¿Y esto lo podemos relacionar con el concepto de persona? Sí, ahora aquí habrá que distinguir según el filósofo, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede decir en general que la persona es como algo que actúa en una naturaleza, y por lo tanto, supongamos, en la naturaleza humana. Con persona se podría identificar el yo, es decir, lo que, no sé cómo explicarlo de una manera sencilla, pero sí, quizás el yo puede ser una referencia, ¿no? Este yo único que en la tradición cristiana sería creado por Dios, es aquel que actúa en una naturaleza, la naturaleza humana, y esta naturaleza está hecha de alma y cuerpo. Carlos, como en cada programa te tenemos aquí presente y hoy nos vas a hablar del concepto de persona desde las matemáticas y seguro a preguntarle a Roberto algo. Primero quiero entender más o menos, a ver si voy entendiendo de lo que nos va contando, ¿sí? Al principio, Roberto, dijiste que uno se descubre como persona solo en contacto con otra persona. Y como matemático, a mí me hacen falta definiciones sólidas y claras. Entonces, la primera cosa es que bien dicen que empiezan la filosofía y las matemáticas juntas, se van separando y luego se vuelven a juntar. Y yo estoy convencido de eso. Pero respecto a lo que nos dijiste, ¿qué quiere decir que entra en contacto con otra persona? Es decir, cuando alguien entra en contacto con otra persona, no solo de verla, debe de haber un intercambio de algo. Y ahí es donde yo digo que debe de haber un lenguaje. No sé si estoy bien o no estoy bien, pero me parece que la parte del lenguaje es fundamental en cuando hablamos de personas. Tú me dirás. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El lenguaje que puede no solo ser el lenguaje hablado,
sino también es el lenguaje corporal a través del cual, por ejemplo, el cuerpo, la relación entre la persona y el cuerpo también es una relación interesante de explorar, porque el cuerpo, también las palabras manifiestan, pero también ocultan. Yo no puedo saber lo que el otro siente, no puedo sentir lo que el otro siente. Entonces él tiene que expresarse a través del cuerpo, a través de las palabras, a través de los gestos. Entonces el cuerpo al mismo tiempo oculta y manifiesta. Esto sí se llama en filosofía incomunicabilidad, que no es total. Bueno, algunos filósofos la consideran total, otros no, pero es en este encuentro entre personas, en este manifestarse a través del cuerpo, que uno empieza a descubrirse también a sí mismo como persona. Esto es lo que dice Spemann, el filósofo que estoy estudiando. Eh, eh, Seguramente tiene bastante más razón de lo que yo voy a decir ahora, pero por ejemplo los insectos sí se comunican a través del cuerpo. Entonces podría considerar que los insectos usan ese lenguaje, por lo tanto entran en contacto con el otro insecto o otro animalito, si no importa, y que entonces son personas. Carlos Bosch, que está del lado de Peter Singer. Pregunto. Sí, no, el hecho de comunicarse no es la única capacidad que revela la persona, y por lo tanto el lenguaje. Por ejemplo, una cosa que distingue los seres humanos de los animales es la percepción del tiempo. Los animales viven en un presente continuo, mientras que solo nosotros estamos conscientes de que el tiempo pasa, de que tenemos un pasado y que podemos tener un futuro. Y esto también es llamativo para regresar al tema anterior del espíritu, porque si nosotros tenemos percepción del tiempo, entonces no pertenecemos al tiempo. Porque la mirada que reconoce el tiempo no pertenece al tiempo, trasciende. Y esto, por ejemplo, los animales no lo pueden hacer. Dice el filósofo persa Rumi, pasado y futuro ocultan a Dios a nuestra vista, quémalos con fuego. Creo que tiene que ver con lo que tú decías. Y Huxley dice, el momento presente es la única abertura por la que el alma puede pasar del tiempo a la eternidad. Carlos, ¿le cedemos la palabra a Marina? Le voy a añadir a Carlos y a sus dudas. Esto, por ejemplo, con personas en estado vegetativo que no pueden ni comunicarse ni tener esta percepción temporal, ¿pierden cualidad de persona? Correcto. Aquí viene la cuestión de Peter Singer, porque él ha asesorado también a los gobiernos, varios gobiernos, para hacer las leyes que permiten la eutanasia. Y por lo tanto él ¿cuál es el punto? ¿No? ¿Cuál es el punto de partida que afirma Peter Singer? Que intenta definir lo que es una persona. Por lo tanto, uno es persona en cuanto tiene un cierto grado de autoconciencia. El filósofo que yo estudio dice, no se puede al final definir lo que es una persona. Cioè estamos delante de algo que tiene una dignidad que no se puede reducir a una manifestación concreta. ¿Por qué dice esto? Correcto. ¿Por qué dice esto? Porque si uno permite que la persona sea definida por una característica suya que manifiesta, entonces esta característica, ¿quién la decide? El día de hoy puede ser la autoconciencia.
la capacidad de manifestarse. Otro día o en el pasado ha sido, por ejemplo, la raza. Si eres judío, no tienes la misma dignidad de otros. O la clase social en la antigüedad, etcétera. Exactamente. Por lo tanto, entrar en esto significa poner a disposición de cualquier ser humano, dependiendo de la corriente que mañana va a prevalecer en la sociedad, entonces el valor de la persona dependería de algo. Y esto es exactamente lo que intenta evitar el prólogo a la Declaración de los Derechos Humanos cuando dice, al fondo, voy parafrasando, no sabemos por qué, pero todas las veces que no hemos respetado la dignidad del ser humano, el hombre ha caído en la barbarie. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay una dignidad que no se puede describir, solo hay que respetarla. Esto es lo que yo diría. Como todos los episodios, hoy, Carlos, ahora sí, ya te hemos oído, pero ahora queremos oír tus palabras desde las matemáticas. Adelante. Bueno, hace rato ya dije que las matemáticas y la filosofía siempre se van pegando. Son como paralelas en ciertas cosas. Y lo que acaba de decir Roberto sobre que no se puede definir adecuadamente o no se puede definir lo que es persona, me encanta, porque eso mismo pasa en matemáticas. Así es como se construyen las matemáticas precisamente, ¿sí? Tenemos términos que no definimos, digamos que van a ser los cimientos de una casa que vamos a construir, pero esos cimientos no los definimos, así son y punto. Por ejemplo, en geometría es el punto, es la recta. Cuando está un punto en una recta, siempre decimos cosas que se van dando la vuelta, ¿sí? Es decir, que no definimos qué es un conjunto, qué es un elemento, no los definimos. Y a partir de eso es como empezamos a construir ya todas nuestras matemáticas. Entonces me gusta mucho que la filosofía también tenga... ¿Como los axiomas? Exactamente, son nuestros axiomas. Me gusta mucho que la filosofía tenga también puntos de partida similares a los de las matemáticas para ir construyendo después todas sus ideas. En matemáticas es súper importante porque tenemos esos términos no definidos y después tenemos los axiomas, que son las relaciones que tenemos entre esos términos no definidos. Por ejemplo, en geometría se hacen los axiomas de Euclides, que son los que dan las bases reales a todas las matemáticas y nos dicen cómo interactúan unas cosas con otras. Pero de repente los axiomas de Euclides dijeron, no son los buenos. Ahí hay un axioma que no nos gusta y que queremos demostrar. Para los que lo conozcan es el axioma de las paralelas, ¿sí? Que por un punto fuera de una recta existe una y solo una paralela. Ese axioma lo pusieron en negativo y hay dos posibles negaciones. Esas negaciones, que las dieron Lobachevsky, Bolya y Gauss, nos llevan a las geometrías no euclidianas. Y lo que es maravilloso de las matemáticas es que esas son las bases de Einstein para su teoría de la relatividad. Ese tipo de geometrías. Me imagino que en filosofía debe de pasar algo similar. Bueno, es lo que les quería contar sobre las matemáticas y los términos no definidos, ¿sí? Y fíjense, muchas veces sin saberlo hasta dónde nos llegan, ¿sí? Porque evidentemente que no nada más los matemáticos, sino que todo el entorno científico tachó de locos a Lobachevsky y a Bolyai por estar pensando cosas que durante muchísimos siglos se sentaban por hechas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención, que creo que además nos da pie a dos preguntas, no a una. Una de carácter más personal, que es preguntarle a Roberto cómo se pasó de la ingeniería a la teología, y la otra de carácter más general, y que se concatenaría con lo último que nos dijiste, que sería cuáles son esos axiomas o cimientos que decía Carlos, que no se pueden poner en duda
en torno al concepto de persona. Tú ya mencionaste uno, el de dignidad. ¿Cómo he pasado? Esa sí es realmente una pregunta personal. Es decir, yo... Si quieres, no la respondas. Sí. No, puedo responderla. Mientras estudiaba ingenierías, descubrí mi vocación al sacerdocio y por lo tanto ingresé en seminario y allí estudié filosofía y teología y entonces esta ha sido la razón por la cual he dejado la ingeniería. Y con respecto, si esto es suficiente, no sé, sí creo que sí. Pero sigo, me fascinaba también la ingeniería, sobre todo la capacidad de entrar en los problemas, de buscar soluciones. Por lo que se refiere a la cuestión que subrayaba Carlos, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay que preguntarse siempre delante de una filosofía cuál es el punto de partida que no se cuestiona y a partir del cual se construye todo lo demás, ¿no? Y esto es realmente algo que hay en común entre las matemáticas o también cualquier ciencia y la filosofía. Muchas veces uno no se pregunta delante de una filosofía cuáles son los puntos de partida, los axiomas, por lo tanto después no se entiende mucho. Ma otra cosa que puede ser como un axioma cuando se habla de persona, yo diría, por lo menos en el filósofo que estoy estudiando, también la dimensión social, porque ustedes lo han mencionado al comienzo, este concepto nace en ámbito cristiano, el misterio de la Trinidad, Dios es uno, pero en tres personas. Significa que no se puede pensar en el Padre sin el Hijo, y no se puede pensar ni en el Padre ni en el Hijo sin el Espíritu Santo. Es decir, cada persona se define por su relación con la otra persona. Y por lo tanto, esto cuando se ha trasladado a la definición del ser humano como persona en ámbito cristiano, ha ido un po' desapareciendo. Entonces es como si la persona sería solo el individuo, mientras que la persona está abierta a la relación con el otro. O sea que no podríamos, en el hipotético caso que luego los matemáticos utilizan o los filósofos, de que hubiera una persona, entre comillas, un individuo solo en el universo, este individuo no sería persona, porque no estaría en relación con otros. Ahora, de acuerdo. Esto se podría contestar de esta manera, ¿no? Hay una relación, adentro de la teología o filosofía cristiana, el hombre siendo creado siempre es relación con Dios. De hecho, el hombre se descubre persona, porque el concepto de persona no surge anteriormente, por lo menos con la profundidad que tiene, porque se revela en Jesucristo. Es Jesucristo que revela al hombre lo que significa ser persona, es decir, su dignidad. Y por lo tanto es esta relación que levanta el hombre. Creo que es el momento de oír a Marina y al resto de alumnos del ITAM contestando a una pregunta íntimamente relacionada con esta cuestión. Hola, estamos en la Facultad Blanquerna de la Universidad Ramón Llull y vamos a hacerle preguntas a distintos compañeros para esta sección de Andanzas Rojas. La pregunta es, ¿qué es lo que ustedes consideran que hace a una buena persona? Como que las características de una buena persona. Las reacciones que tienes cuando ves a otra persona sufriendo. Tú sientes algo como que adentro en el corazón que se te activa. Así, y hay mucha diferencia entre pensarlo y tomar acción. Las buenas personas son las que toman la acción.
Empatía activa. Exactamente. A ver, yo creo que la primera cosa es que sepa respetar a los demás. Da igual la raza, el tipo de clase social que seas, de dónde seas. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es muy importante el entorno de esa persona, primero de todo, la familia, los amigos, y luego, bueno, que a partir de todo esto, que la persona sea respetuosa, generosa, que tenga confianza y de mostrar pues la verdad es encima de todo, y bueno, eso, sí. Una buena persona es alguien que trata bien a los animales y a la gente a su alrededor. Lo que hace buena persona a una persona es que en sus actos no tenga mala intención, es decir, que haga todo lo que haga con buena intención. Misma pregunta para ti, Roberto. ¿Qué consideras que es una buena persona? Questa è una pregunta muy importante, pero tampoco es fácil contestarla en pocas palabras. Todas las preguntas de hoy son una muy buena difíciles. persona. Perdónanos. Una buena persona es una persona que reflejaría en sí misma exactamente esta dimensión personal. Ahora voy a añadir una cosa a esta dimensión personal. Cioè, si uno insiste mucho, por ejemplo, en la individualidad, al final es muy fácil que uno afirme que el fin del ser humano es afirmarse a sí mismo. Si uno añade la dimensión personal en el ser humano, entonces añade también una dimensión trascendente. Es decir, yo me cumplo mi vida se cumple, mi vida es buena en cuanto es relación con otros y también en cuanto es relación con Dios. Por lo tanto, se define una buena persona en cuanto es capaz de trascenderse a sí misma, de salir de sí misma, de ponerse en los zapatos del otro, de vivir realmente, enriquecerse con la presencia del otro. Yo diría esto. De prescindir del ego en cierto sentido. Sí. Roberto, y muy vinculado con lo que dijiste ahorita y previo a las andanzas, entonces el cristianismo ha elevado el concepto de persona, mas esto no significa que haya elevado el individualismo, ¿no? Correcto. El cristianismo al fondo afirma que la vida de un ser humano se cumple donándose y por lo tanto en relación al otro, que es al mismo tiempo un sacrificio, es decir, salir de uno mismo, pero en esta donación de uno mismo uno descubriría su verdadera esencia. Entonces al mismo tiempo tiene una dignidad que es propia, pero se vuelve buena esta persona, es decir, cumple su propia esencia, la realiza en cuanto es capaz de trascenderse a sí misma. Justamente por esta importancia que le das y que le da el cristianismo al relacionarse con otros, estás en diversas organizaciones dedicadas a ayudar a los menos favorecidos. Por ejemplo, a Crecemos dijo, ¿no? ¿Cuál es tu papel en estas organizaciones y cuál crees que es el mensaje que podrías compartirnos ahora para invitar a otros a que participen en estas o en otras causas nobles? Sí. Ma en los últimos años mi participación se ha un poco, cioè sigo como desde lejos. No he tenido ocasiones últimamente de ir a Oaxaca. Esta es una organización que trabaja en Oaxaca, pero creo que tiene una manera de trabajar muy, muy bella, muy llamativa, porque trabajan en algunas colonias muy pobres o en la ciudad de Oaxaca o alrededor de Oaxaca y empiezan con las necesidades más urgentes. Por ejemplo, empiezan con un comedor para niños.
Entonces dan de comer por lo menos el desayuno a unos niños. Después, viviendo con la gente de la colonia, se dan cuenta de otras necesidades. Y, por ejemplo, nace un taller para ayudar a las mujeres a ser emprendedoras. Después se ve la necesidad también de, no sé, poner una pequeña escuela. Entonces fundan una primaria. Después buscan dinero para cambiar las condiciones de las casas entre comillas, en donde vive la gente. Entonces se involucran a organizaciones no gubernamentales internacionales para buscar dinero y empiezan a construir casas. Entonces la idea ha sido esta, es gente que yo admiro mucho, que comparte realmente la vida con estas personas, no simplemente, cioè no es que viven allí, pero han creado un lugar en donde encuentran estas personas, que es el comedor. Y después, a partir de esta vida que comparten, todo lo demás sigue. Pero lo principal es, cioè no es que van allí para hacer algo antes que nada, van allí para ser útiles, pero sobre todo compartir la humanidad que tienen. Y creo que esto es estupendo, porque de una cosa viene otra, ¿no? De hecho, la etimología de compañero seguramente sea la de compartir el pan. Y antes estabas hablando de la necesidad de sacrificarse por los demás, de con sacrificio salir de uno mismo. La etimología de sacrificio es la de hacer sagrado. Sacro, facere. Qué bonito. Exactamente. Le vamos a dar de una vez ya la palabra a nuestra querida Margarita, porque fue ella la que nos sugirió la buena idea de invitarte, Roberto, entre otras cosas porque tienes una materia. Muchísimas gracias. Entre María. otras cosas porque tienes una materia que gira en torno al arte de vivir bien, sobre la cual luego te vamos a preguntar. Pero primero, Margarita, bienvenida, te oímos. Gracias. Creo que esta palabra ha sido la que me ha parecido más difícil de todas las que se han discutido en el podcast y podría parecer la más fácil, puesto que la psicología trata absolutamente sobre las personas. Claro que si lo piensas, casi todas las disciplinas tratan sobre, en algún momento se conectan con las personas. Y es un gran alivio para mí oír que tanto desde la filosofía como desde las matemáticas hay ciertos puntos de partida que a lo mejor no se pueden definir ni cuestionar, ¿no? Y en fin, se podría abordar desde muchas perspectivas. Mencionabas, Javier, al principio la personalidad, las relaciones interpersonales. Y lo que me vino a la mente es cómo en el mundo de la psicoterapia, por ejemplo, se habla de 3 olas. Como la primera ola fue el psicoanálisis, el pensamiento de Freud y sus descendientes o digamos sus discípulos. Después el conductismo y sus derivaciones como la terapia cognitiva conductual, y a partir de los años 60 sobre todo un movimiento considerado la psicología humanista o el enfoque centrado en la persona. Y creo que esto lo hace para mí, para muchos, algo muy atractivo. Caricaturizando un poco el psicoanálisis, pensaba que las personas somos de alguna manera el resultado de pulsiones inconscientes y que no tomamos nuestras decisiones libremente, sino determinadas por estos conflictos inconscientes. El conductismo es como el otro extremo, que pone la explicación de la conducta en el afuera, en lo que refuerza las conductas o las extingue. Por ejemplo, Skinner fue muy famoso por decir que si le daban 2 bebés recién nacidos, podía ser de uno de ellos un violinista prodigioso y de otro un mendigo, porque todo dependía de las contingencias externas. Y el enfoque centrado en la persona o el enfoque humanista parte de la base que todos los seres humanos tenemos un anhelo y una tendencia hacia el desarrollar nuestros potenciales, desarrollar nuestras capacidades, autoactualizarnos, es la palabra que se usa, y este deseo de trascender. Y para mi gusto es de los modelos psicológicos más conocidos el que más se conecta a una idea de espiritualidad o que reconoce
pues yo creo que va más allá de que la dignidad, como esa maravilla inherente que hay potencialmente en todas las personas, ¿no? Y lo que propone ya en el contexto terapéutico es que es a través de la aceptación incondicional del otro que se puede desarrollar este potencial de las personas. Y bueno, me quedo con muchas preguntas que espero que Roberto siga contestando. Pues muchísimas gracias, Margarita. A mí me viene a la mente esa frase célebre de Jung, de últimamente las psicologías no tienen alma. Qué contradicción, Sí. ¿no? Psicologías sin psique. ¿Le quieres preguntar algo concreto a Roberto? No, quisiera seguir oyéndolo. Ah, ok. Pues una pregunta que también teníamos aquí en el tintero es, en consecuencia, ¿cuál crees que debería ser el papel de la educación respecto a difundir estos mensajes humanísticos que justamente rescaten lo que ahora mismo nos estaba diciendo Margarita, de que somos más que una suma de algos, de componentes, ¿no? Químicos o físicos, etcétera? ¿Cuál debe ser el papel de la educación humanística? Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes seguramente es volver a despertar en los jóvenes las preguntas por el significado de la vida. Por la misión de nuestras vidas también. Sí, pero no tanto en el sentido profesional, sino realmente, ¿no? Por ejemplo, de qué está hecho últimamente un ser humano, qué significa el sufrimiento, qué significa la felicidad, qué es, en qué consistiría, qué significa amar y ser amado. Cioè poner al centro de nuevo y despertar de nuevo, porque todos tienen estas preguntas. Tenemos también los que no somos tan jóvenes. Creo que una de las tareas educativas es volver a mirar estas preguntas, despertarlas y ayudarnos a encontrar respuestas, compartir las respuestas que hemos encontrado como ¿Y adultos. esto es lo que haces en tu materia? Eso ¿Cómo lo sí. logras? Bueno, cioè, sencillamente poniendo las preguntas y después mostrando cómo estas preguntas recorren la literatura mundial de todos los siglos, pero también la música, el arte, también la filosofía evidentemente, pero que estas preguntas son realmente el corazón del ser humano. Entonces después propongo algunas respuestas a estas preguntas, pero antes que nada aclaro cuál es el método con el cual voy a buscar las respuestas. ¿Y cuál es este método? Este método, aquí tienen que venir al curso. Encantado. A ver si la pongo de optativa. Sí, me encantaría. Dicho una palabra, el método es del realismo. Realismo. Sí, y hay 3 premisas en el curso en donde explico el método, que sería el realismo, y estas preguntas son, la primera que dico simplemente brevemente, la primera, para entender a quién es el ser humano, el método es impuesto por el objeto, es decir, por el ser humano. Esto vale para cualquier cosa que uno quiera conocer, es decir, el método es impuesto por el objeto. La segunda premisa habla del papel que tiene la razón y el sentimiento, eso sería la tercera premisa, y después como el objeto y el sujeto son el mismo, hay que observarse en acción. Esto es dicho muy brevemente. Wow. La tercera
La tercera Qué premisa bonito. me llama mucho la atención y es muy mística, ¿no? Y me recuerda a las filosofías de la India. Tú eres eso, esta idea de que el Atman eres tú. Y la primera premisa me suena, preparando el programa encontraba que se dice que el autor que tú estudias dice algo así como en el origen de toda ética se encuentra el reconocimiento de la realidad. Y no sé si tiene que ver con una necesidad de desprenderse de los prejuicios que tenemos sobre los demás o sobre los objetos, incluso antes de abordarlos. Hay una frase de Blake que dice en El matrimonio del cielo y el infierno, magnífica, que dice así: deberá ser expurgada la idea de que el cuerpo del hombre es distinto de su alma. Si las puertas de la percepción fueran purificadas, todo se aparecería al hombre tal cual es, infinito, porque el hombre se ha encerrado hasta el punto de ver todas las cosas a través de las estrechas grietas de la caverna. ¿Te hace sentido? ¿Tiene sentido para ti esta necesidad, este ejercicio de tratar de mirar las cosas con una mirada nueva? Sí, absolutamente. De hecho, lo que decías, la cuestión de los prejuicios, es uno de los puntos que intento subrayar cuando hablo del método. Cioè, si el método para conocer algo es impuesto por el objeto, yo no puedo, tengo que privilegiar la observación del objeto, La contemplación. no proyectar exactamente. Entonces esto es absolutamente importante. Cioè, el prejuicio, explico también en el curso, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto positivo es que venimos de una tradición que está hecha de los encuentros que hemos hecho, de las personas que nos han ayudado a crecer, que nos ha dado prejuicios. Y estos son positivos en la medida en la que nos dan una primera explicación de lo que es la vida. Y cuando nos encontramos delante de una situación la identificamos. Pero apegarse al prejuicio y no privilegiar la observación, esto sería el aspecto negativo del prejuicio. Oigan, regresando un poco al concepto de persona, antes de abrir ya absolutamente el debate, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué opinas sobre el transhumanismo, el posthumanismo, hoy tan de moda, y que lo que propugnan es una nueva definición de persona, ¿no? En donde, por ejemplo, las tecnologías puedan ayudar a reconstruir o definir cuál va a ser la persona del futuro? Yo soy muy crítico, veo un peligro muy grande en esto. Cioè, al comienzo, antes que nada, una reducción de lo que es la persona, porque perdería toda su propia dignidad y prácticamente la persona es como asimilada a una máquina, ¿no? Es un software que tú tienes que poner en un nuevo hardware. Okay. Y por lo tanto, a partir de allí creo que ya se opera una reducción y al fondo una fusión entre el ser humano y la máquina, porque es esto, ¿no? Cioè, veo con mucha preocupación el surgimiento de esta corriente y de lo que plantea. Margarita. Perdón, es que me acordé de algo que le quería preguntar a Roberto. Preguntaba, justo ahora que hay tanto interés y furor en cuanto a la inteligencia artificial, que lleva mucho tiempo existiendo, pero que ahora parece que está despegando, borra la distinción entre las personas y lo que no. Si puedes crear un avatar que tenga tu voz, si te puede contestar una pregunta de una manera muy parecida, o incluso algunos dicen que mejor de lo que tú lo harías, ¿qué es lo que hace que eso no sea persona a pesar de que tenga todas estas cualidades? ¿O si es una persona y vamos a extenderla? Yo también estoy reflexionando un po' sobre esto, no tengo una respuesta definitiva, pero en principio diría primero, me llama la atención que hablen de inteligencia. Esto es algo que
va a detrimento del ser humano. La inteligencia humana no es simplemente procesar datos. Esto, Entonces perdón que te interrumpa, pero justo un amigo me decía hace poco que tú puedes comparar puedes comparar un avión con un pájaro, pero no un pájaro con un avión. Y que a veces el problema es que ya estamos empezando a comparar el cerebro Sí. humano con el de la máquina y no a la inversa, Qué ¿no? bonito. No, pero de todas maneras no dicen que es inteligencia, dicen que es inteligencia Bueno, artificial. Y esa es la palabra clave para mí, ¿sí? Es decir, nunca, desde mi punto de vista, vamos a poder equiparar uno con el otro, ¿sí? Por supuesto que la persona está muy por encima de la inteligencia artificial, pero por supuesto. Y sin la inteligencia de las personas es imposible tener la inteligencia artificial. Pero cuando empiezan ya a aprender y a automejorarse y supuestamente pueden adquirir autonomía, ¿es eso una cosa, es una fantasía o puede pasar? Llega hasta cierto punto, pero mientras el programador no sepa hacer todo lo que le está pidiendo a la máquina, va a ser difícil que la máquina lo llegue a hacer. ¿Sí? Es decir, siempre debe de haber detrás alguien que pueda armar todo eso adecuadamente. Si no, va a ser muy difícil que una máquina lo pueda hacer Pablo en directamente. nuestro caso, el editor. Ujú. Oigan, y tenía otra pregunta. Sí, me da pena con Pablo porque esto ya es como un collage de muchas cosas. Me da curiosidad. He oído en varias ocasiones algo que no sé si es un mito o es real, que cuando se dio la conquista de México hubo un debate serio sobre si las personas autóctonas eran personas o no. Por supuesto. Y que uno de los frailes que los defendía dijo que sí lo eran y que la prueba era que lloraban. No sé si esto es cierto o no, siempre me llega al corazón, lo conecté con lo que decías, que hay algo más que no solo la inteligencia nos hace humanos. No sé si ustedes saben el origen de esto y si es cierto o no esa historia. Yo no lo sé, cioè no sé exactamente la cuestión del llorar, pero sí sé que ¿quién fue Fray Bernardino? Sí, aquel que defendió la dignidad de los Y Bartolomé de las indígenas. Casas también. Más que nada, Bartolomé de las Casas, exactamente. Pero más que nada frente al poder que tenía la corona. Cioè no era tanto un debate interno alla iglesia, sino más bien... Sí. Siempre Qué creo interesante. que Esto me sí, creo que parece, en el otro lado eso es se lo que pone a conozco. Sepúlveda versus Fray Bartolomé de las Casas, y hay una historia muy bonita que recoge Lévi-Strauss, el antropólogo, que dice que mientras en las planicies de Castilla se debatía si los indígenas del Nuevo Mundo tenían o no alma, en el Amazonas lo que se debatía era si esos espíritus que habían llegado de Oriente tenían o no cuerpo. Y por eso, cuando alcanzaban a alguno, lo torturaban para Ay. cerciorarse de que efectivamente tenían cuerpo. Esto dio origen a un movimiento en antropología que se llama el perspectivismo amerindio y que es muy interesante, defendido por Eduardo Viveros de Castro. Marina, ¿alguna pregunta más antes de que nos vayamos despidiendo? Efectivamente, así como el cristianismo en Occidente le ha dado esta fuerza a la persona fuera de Occidente, ¿qué otras corrientes ideológicas y o religiosas han habido que hayan hecho algo similar? Ecco, yo no soy un experto, primero digo esto, pero conozco un poco más el budismo. En el budismo prácticamente no existe la idea de persona. Cioè, el budismo tiene esta idea de que uno prácticamente tiene que fundirse con todo, con el todo, ¿no? Y por lo tanto en esta fusión desaparece el individuo, ¿no? Porque se funde con el todo.
es como a las antípodas de nuestra cultura occidental, que ha surgido adentro del cristianismo y por lo tanto ha insistido mucho en el valor de la persona. Por eso me llama la atención que hoy en día muchas personas que buscan un equilibrio, una paz, busquen todo esto en una cultura tan lejana, ¿no? Y a veces sin saber realmente, no sé qué precio tiene eso, ¿no? Muy en mi opinión, creo que a veces en Occidente sí tenemos el problema de le damos mucho peso al individuo y dejamos de lado a veces la comunidad. En regiones donde se practica con fuerza de devotos, no sé si decir devotos porque hasta donde entiendo no es una religión en sí, el budismo, no se le da también más fuerza al sentido de comunidad en la vida cotidiana. No he vivido allí, puede ser, pero lo que quisiera subrayar es esto: el individualismo no es una creación del cristianismo. No. Cioè no viene, pero se no viene presenta en Occidente mucho y también creo que en parte por el sistema capitalista. Puede ser, sí. Pero sí, puede ser lo que tú dices, que en Occidente estamos más enfermos de individualismo. Sí. Para cerrar un poquito como empezábamos, ¿ustedes creen que la personalidad es una máscara? Yo creo que no. Yo sí y no, es decir, si es verdad que el cuerpo manifiesta y oculta, también se manifiesta a través de un rol que uno tiene, y esto es una máscara. ¿Y tú, Margarita? Bueno, ya me hiciste pensar. Creo que también como Roberto sí y no, o sea, creo que es una parte muy nuestra del yo o el self, y si pensamos que la persona solo es ese self o ese yo, entonces no sería una máscara, pero si pensamos que hay algo más profundo, más compartido, que sería esta esencia o alma, entonces en ese caso sí, ¿no? Pero no pienso en máscara en el sentido de una actuación o una cosa falsa. Sí creo que es una parte importante de quienes somos, pero no todo lo que somos. Estoy totalmente de acuerdo. Pues yo diría que si es una máscara la personalidad, entonces eso es lo que te permite ser persona, porque es lo que te va a permitir relacionarte con otras personas a través de la máscara que tú te pones y que se ponen los otros. Lo cual esto es muy interesante porque según con quién te relaciones tienes un rol u otro. Claro. ¿Quieren preguntarle algo más a Roberto antes de despedirnos? Sí, ¿se puede ir de oyente a tu clase, Roberto? Lo digo en serio, me encantaría. Sí, se puede. A mí también me encantaría participar un día en la tuya. Mándame un pues WhatsApp. deberíamos armar un seminario, Sí, un coloquio y claro. juntarnos todos a hablar de estas cosas que son quizás las más importantes. Definitivamente. Quería verlo. Yo estoy muy sentido, Margarita, porque nunca has dicho que Es que quieres sé ir que a no una voy a de mis entender seminarios. nada, Carlos. Bueno, sí te he pedido. Estoy yo para explicarte. Estoy yo para Sí te he explicarte. pedido que si podría tomar una clase de estadística. Yo te eso sí, explico. que conste. No. Ese es perdón, otro departamento. Es la ventanilla siguiente. Esa es la ventanilla siguiente. Ese no soy yo. Pues muchísimas gracias, Roberto, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y también a nuestros compañeros Carlos y Margarita. Nos vamos a despedir con unas palabras primero inspiradas en Eric Fromm. Las personas no somos lo que tenemos. ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? ¿Tienes dinero? ¿Tienes nombre? ¿Posición? ¿Fama? ¿Trabajo? ¿Ahorros? ¿Tienes kilos? ¿Altura? ¿Nariz? ¿Cabello? ¿Edad? ¿Seguidores? ¿Vacaciones? ¿Inteligencia? ¿Guapura? ¿De más o de menos? No somos lo que tenemos y eso nos hace tremendamente ricos, pues mientras que el tener
se basa en algo que se consume con el uso, día tras día, luna tras luna, año tras año, el ser aumenta con la práctica. Dijo el maestro Eckhart. Las personas deberían pensar menos en lo que deben hacer y más en lo que deben ser. Con que su ser fuese bueno, resplandecerían sus obras. Dijo Lao Tse. La manera de hacer es ser. Que conversaciones como la de hoy con Roberto Socco y nuestros amigos de siempre, sin ánimos de alcanzar capital cultural alguno y por el contrario, animadas por el simple jolgorio del baile de intuiciones, emociones y buena voluntad, contribuyan a que simplemente seamos. Como dijeron los antiguos sabios, no se trata tanto de pensar en cómo ser mejor persona, se trata más bien de experimentarlo, de serlo. Una semana, una palabra. Este programa no habría sido posible sin la colaboración y producción del Departamento Académico de Lenguas, también del Carle, del Departamento Académico de Matemáticas, del Centro ITAN de Estudios del Bienestar y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y de Pablo, el amigo invisible que nos hace visibles. Una semana, una palabra.